Nuestro tema principal, servicios de atención en salud, al ser un tema bastante extenso, quisimos enfocar nuestra temática en salud mental. Para entrar en contexto vamos a definir rápidamente qué es salud mental y su importancia, lo que la puede afectar y su manejo tanto en el personal de la salud como en el resto de la población. Salud mental incluye nuestro bienestar tanto emocional como psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Que son desencadenantes de enfermedades mentales. Son muchos los factores que pueden influir en la aparición de enfermedades como las siguientes: lesión cerebral traumática, historia familiar, consumo de alcohol y drogas, experiencias de vida, que pueden ser altos niveles de estrés, malas relaciones sociales o ser víctimas de abusos, de sentirse solo, aislado por falta de amigos o familia. En la siguiente diapositiva podemos ver los principales desencadenantes de las enfermedades mentales. Es cierto que nuestra conducta es producto de funcionamiento de nuestra mente y cada acción y pensamiento que tenemos involucra al cerebro. Aún así existen varios factores externos a la persona que pueden influir en su salud mental. Esto no significa que todas las personas que nos enfrentamos o alguno de los siguientes problemas padezcamos algún trastorno mental. Entonces tenemos vida diaria, la sociedad y los cambios. Que estos son tres fundamentos que se encadenan trastornos mentales o salud mental. A medida que avanzamos en la vida, todos encaramos circunstancias y oportunidades que nos moldean, algunas como refuerzo y otras como castigo. En la siguiente diapositiva, algunos eventos y actividades de la vida diaria nos pueden generar tensión física y mental. Claros ejemplos son lidiar con enfermedades o el exceso de trabajo o estudio, que dependerá de la persona cómo procesar las experiencias vividas, ya que las mismas experiencias pueden conducir a resultados diferentes. En gran parte, nuestros comportamientos dependen de la situación social en las cuales nos encontramos. Algunas personas que son más fuertes emocionalmente que otras a la hora de lidiar con problemas del día a día. También tenemos unos desencadenantes fuertes que son la muerte o pérdida. Cuando perdemos a un ser querido en el trabajo o un amigo cercano, es posible que las situaciones nos choquen emocionalmente. Esto puede generar un gran acúmulo de estrés, tristeza y ansiedad, un ambiente adecuado para desarrollar algún problema mental. Otro desencadenante es traumas, que hay circunstancias que pueden ser traumáticas para nosotros. Los casos más frecuentes son personas que han sufrido alguna situación de violación, tortura, bullying, guerra o desastres naturales, o también por desalojo de sus hogares. La mayoría de las personas que han vivido alguna de estas situaciones de peligro tienden a sentirse inseguras, impotentes o incapaces de confiar en el resto del mundo. Es cierto que los eventos traumáticos tienen un fuerte impacto en nuestra salud mental, pero depende de nuestro carácter, autoestima, emociones y pensamientos cómo nos afecte a la situación. Entonces esto depende de cada persona, cómo asimile la situación, el desencadenante que está viviendo en su momento para no padecer problemas de salud mentales. Siguiendo con nuestra temática, es relevante conocer que los trastornos mentales afectan a personas alrededor del mundo de todas las edades, género y niveles socioeconómicos. Según la OMS, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su día a día, y se calcula que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, hablar de ello o contar con ayuda profesional sigue siendo un tabú. Recientemente la OMS publicó un documento muy completo donde revela que con la pandemia aumentaron los cuadros clínicos como la ansiedad y la depresión en un 25%. A nivel nacional, según el ministro de Salud Fernando Ruiz, dice que la salud mental es un fenómeno creciente.
pues después de los problemas cardiovasculares, la depresión es la segunda causa de afectación de salud de los colombianos. 44.7% de los niños tienen indicio de algún problema de salud mental. En la adolescencia, la variación suicida se presenta casi en un 6,6%. Por ello, el Gobierno Nacional implementó una política de salud mental la cual propone la búsqueda de óptimas condiciones de equilibrio y bienestar humano en términos de logros de desarrollo integral desde una perspectiva de capacidades y derechos humanos. Reconoce la salud como un derecho, según la Ley 1751 del 2015 y la Resolución 429 del 2016, y su promoción para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia. Con el fin de conocer la opinión de algunos ciudadanos, si se han enfrentado alguna vez a un problema de salud mental y de profesionales en la salud en cuanto a su experiencia en atención a personas con algún tipo de trastorno mental, realizamos varias entrevistas que mostraremos a continuación. Joven Iván, voy a realizarle las siguientes preguntas sobre salud mental. ¿Ha tenido algún problema en su trabajo o en su vida diaria debido a algún problema emocional como sentirse deprimido, triste o ansioso? En mi entorno laboral no presenta ningún problema. En el ámbito estudiantil sí he presentado un problema que es la ansiedad, el cual se me dificulta hacer mis actividades, el cual me genera estrés. Okay. ¿Se ha sentido particularmente bajo de nota o deprimido durante más de 2 semanas seguidas? No. ¿Alguna vez ha buscado ayuda profesional debido a algún trastorno mental? Tampoco. ¿Ha visto algún terapeuta o acudido a alguien para ser valorado sobre su salud mental? Nunca. Gracias, joven Iván. Hola, buenas noches. Yo soy Luz Ángela Ríos, estudiante de la Universidad Cafán de tercer semestre. Estamos aquí con el doctor Andrés Jurado, quien nos va a hablar de enfermedades de salud mental a nivel hospitalario. Cuéntanos, doctor, sobre los pacientes que nos ingresan acá al hospital. Bueno, acá en nuestra institución tenemos un volumen importante de pacientes con alguna enfermedad mental. Normalmente o lo más común que llega son intentos suicidas o gestos suicidas. También tenemos pacientes con trastorno afectivo bipolar y trastorno psicótico, muy probablemente por el abuso de alguna sustancia o por antecedentes de esquizofrenia. Normalmente lo más común que llegan es con un poco de agitación. El protocolo que tenemos en nuestra institución es hacer manejo inicial de agitación, evitar claramente la violencia lo más posible. Iniciamos primero con primeros auxilios psicológicos, vemos cómo mejora el paciente con ellos y después de eso llevamos a la sumisión farmacológica. Digamos que en nuestra institución tenemos profesionales en salud mental, psiquiatría y psicología. Normalmente ellos están en las horas de la mañana y la tarde, entonces digamos, ahora que es el turno de noche, hacemos el manejo inicial, los médicos de urgencias, a la espera de la valoración por psiquiatría y psicología. Ok, doctor. ¿Y en cuanto a la pandemia, incrementaron esos casos de pacientes con salud mental? Sí, claro, fue mucho mayor en los niveles de depresión y burnout, principalmente en los profesionales de la salud, pacientes con depresión y ansiedad secundaria pues, a todo lo que vieron en la pandemia. Básicamente eso. Ok, doctor, muchas gracias por tu información. Hoy estamos con el doctor Ricardo Martínez, que nos va a contar acerca de lo de salud mental que ha visto en la actualidad después del COVID. Doctor, cuénteme. Bueno, Vanessa, yo llevo 8 años trabajando como médico en los servicios de urgencias y atención hospitalaria principalmente. Después del COVID he notado que las consultas por enfermedades de salud mental se hacen más frecuentes, especialmente las relacionadas con ansiedad y depresión mayor e intentos de suicidio. Y con el tiempo he ido notando que la
edad con la que los pacientes están consultando por estas situaciones se hacen edades menores, con intentos leves en su mayoría como cutting, pero que ya están manifestando ideas de suicidio y otras como anedonia y características de depresión. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Faride González. Yo soy psicóloga de la Universidad de La Sabana. Trabajo en el área de salud mental aproximadamente hace 25 años y hoy quiero contarles acerca de la dinámica de esta labor. Digamos que si queremos saber cuáles son las causas que desencadenan de pronto estados patológicos a nivel de salud mental, son diversos, son bastante diversos. Hay muchos factores. Por ejemplo, si una persona sufre de alguna enfermedad de tipo crónico como una diabetes, dentro de esta población es susceptible que ocurran síntomas que abarcan temas de salud mental. ¿Por qué? Porque es precisamente la enfermedad que le está generando pensamientos de tristeza, empieza a haber como un malestar generalizado, sentimientos depresivos, no se concilia el sueño de una forma natural, sienten como ansiedad. Entonces digamos que pueden haber muchos factores. Uno puede ser, un desencadenante puede ser una enfermedad física, otro desencadenante puede ser una historia de vida compleja a nivel familiar, que haya habido maltrato, que haya habido abuso o que haya habido agresiones de tipo físico o de tipo sexual. Entonces con el tiempo todo esto va generando como un desarrollo de comportamientos que evidencian que hay algo a nivel emocional que está siendo motivo de un malestar. Bueno, posterior a un diagnóstico, las necesidades más sentidas a nivel personal y a nivel familiar, primero es la unidad, de que la familia no vea que la persona es como producto de una alteración individual y que está enferma, sino que se aborde una dinámica integral, que es la familia. Puede hacer que una persona manifieste un síntoma y no significa que ella sea el problema o que ella es la que está enferma, porque puede suceder de que sea el sistema familiar que está también involucrada en toda una cantidad de dinámicas que no son saludables para la familia y que no son funcionales. Entonces, digamos que una de las necesidades es que haya unidad, que haya compromiso, que se asista de manera periódica para no perder el hilo y la continuidad de la terapia. Y otra necesidad que hay es hacer un acompañamiento muy especial con la persona que está, digamos, presentando el síntoma. Entonces es conversar, es poder escucharla, es poder entender que no es una persona que quiera de pronto demostrar algún rasgo neurótico o algo por el estilo, sino que también está tratando de sanarse frente a muchos hechos o frente a alguna situación crítica que le ha acaecido. Entonces se requiere es que las necesidades se enfoquen hacia la unidad, hacia la comprensión y hacia el compromiso con la terapia para poder resolver el tema terapéutico y que de verdad se logren los resultados. Bueno, ahora sí vamos a mencionar en cuanto a la frecuencia, podemos decir que en un rango semanal están consultando aproximadamente de 4 a 5 personas nuevas por semana. Yo creo que esto también es algo que ha traído todo el tema de pospandemia. Y esto tiene que ver con la necesidad de entender de que la salud mental es bastante importante. De hecho, la salud mental promueve la salud física y a veces tildan a las personas de locas cuando quieren ir a un psicólogo. Y realmente pienso que son más locos los que no quieren asistir a un psicólogo. Es necesario preservar nuestra salud mental para que nuestra salud física sea el reflejo de ella. Bueno, en cuanto a si es hombres o más mujeres las que consultan, para ser sincera, en este momento es igual, tanto hombres como mujeres. No hay de pronto una diferencia que sea más hombres o que sea más mujeres. No, esto se está volviendo algo bastante equilibrado y tanto hombres como mujeres están asistiendo a consulta para solucionar todo el tema de sensaciones, pensamientos, emociones que se están volviendo, digamos que de difícil manejo. Bueno, frente a cómo se logra detectar un problema de salud mental, hay muchos indicios. El primero de ellos es que empieza a haber una dificultad en tener un dormir saludable. La persona tiene dificultad para conciliar sueño o se le ve muy interrumpido. Otro síntoma es que también en cuanto a temas de alimentación a veces se pierde el apetito o puede pasar lo contrario. Se toma una dinámica de comer demasiado como para llenar ciertos vacíos.
Otra evidencia puede ser una persona que constantemente está muy preocupada y no logra concentrarse en las actividades normales diarias. Otra evidencia es que es una persona que está muy irritable, es una persona que se vuelve agresiva, todo lo que le preguntan, todo lo que pase, pues va a contestar de una forma sulfurada. Otra evidencia es que pueden haber estallidos de llanto sin que haya un motivo de peso previo. Otra evidencia puede ser sentimientos catastróficos, pensamientos catastróficos. Es una sensación como de que va a suceder algo muy, muy malo y no sabes qué es. Entonces estás como en una alteración, el corazón te late rápido, hay hiperventilación, hay sudoración, hay una cantidad de sensaciones que la persona puede experimentar. Y también puede mostrarse a nivel familiar como una falta de entendimiento, reacciones muy sulfuradas, muy irritables, no logra como tener unas interacciones funcionales con la familia. Luego de conocer las opiniones de los diferentes profesionales en la salud, nos pudimos dar cuenta que es necesario un pronto actuar para promover el autocuidado mediante un plan de acción pedagógico a las personas con el fin de ayudarles a afrontar su situación, brindándoles las herramientas necesarias para hacerlo y de cierta manera reducir las cifras de los afectados por un problema de salud mental. Salud mental en el personal de la salud. Un estudio realizado el 13 de enero del 2022 por la Organización Panamericana de la Salud y las universidades de Chile y Columbia se vio reflejado que advierten sobre elevados niveles de depresión y pensamientos suicidas en el personal de salud de América Latina durante la pandemia. Se dice que hay altas tasas en cuanto a episodios depresivos, a pensamientos suicidas y a malestar psicológico. Se realizó 14.502 entrevistas a trabajadores sanitarios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay y contó también con la participación de académicos investigadores de decenas de instituciones de estos países, de lo cual se sacó una estadística que entre el 14.7% al 22% del personal de salud en el 2020 presentó algún síntoma que se sospechaba de un episodio depresivo y entre el 5 al 15% del personal dijo que alguna vez pensó en suicidarse. Más que todo, la pandemia, pues, evidenció un desgaste del personal de la salud en países donde los sistemas de salud colapsaron, el personal de salud sufrió jornadas extenuantes, dilemas éticos que impactaron en la salud mental, pues, de los funcionarios. En cuanto a las necesidades de apoyo emocional y económico, la preocupación de contagiar a los familiares, los conflictos con los familiares de las personas contagiadas, ya que pues eran menospreciados por la sociedad y apartados, y los cambios de las funciones laborales habituales formaron parte de los factores principales que afectaron la salud mental de todo el personal. Por otro lado, se evidenció que aproximadamente las personas que requirieron atención psicológica, cerca de un tercio de quienes lo necesitaran, fueron los únicos que obtuvieron pues esa ayuda. Sin embargo, después de 2 años de la pandemia, muchos de los trabajadores siguen sin recibir el apoyo que necesitan y eso puede hacer que desarrollen diferentes trastornos mentales que en los próximos años es algo que lo tenemos que estar preparados y pues tenemos que asumirlos, ya sean con programas de prevención y promoción y prevención y manejos pues de sintomatologías con medicamentos. La Organización Panamericana de la Salud, en su preocupación de lanzar una campaña, lanzó como recomendaciones de autocuidado dedicadas pues que el personal se sintiera bien y pues hacerles 7 ítems para que pudieran mejorar poco a poco lo que era la atención y de pronto mejorar su estado anímico.
decía que sentirse bajo presión es una experiencia que usted y muchos de sus colegas probablemente estén viviendo. El estrés de los sentimientos que lo acompañan no son reflejo de ninguna manera de que usted no puede hacer el trabajo o es débil. Atender su salud mental y su bienestar psicosocial en estos momentos es tan importante como cuidar a su salud física. No está en una carrera de velocidad, es un maratón de mucha resistencia que requiere el autocuidado permanente y el apoyo de algunas circunstancias. Las recomendaciones del autocuidado son 7 ítems. El primero es cuidar las necesidades básicas, donde dice pues que la alimentación es muy importante, el comer sano, regular y balanceado, el mantenerse hidratado, el evitar de pronto comidas azucaradas y comidas chatarras y pues dormir más o menos 8 horas para recuperarse de su jornada laboral. Muchas de las cosas que el personal en ese momento no lo hacían, pero igual es una recomendación importante para comenzar a mejorar la salud mental. El segundo ítem dice que es descansar. Siempre que sea posible, realice actividades que conforten diversas acciones relajantes, como jugar con sus hijos, leer, ver películas. En el trabajo hacer pausas activas con la mayor frecuencia posible y evite el uso del alcohol, tabaco y otras drogas. Tercero, mantener el contacto con compañeros y colegas. Es importante que se observe y se escuche, se respete las diferencias entre compañeros. Mantenga también conversaciones constructivas, compartiendo experiencias, ojalá que se identifiquen errores y deficiencias sin juzgar a los demás. Aparte de eso, motivarlos, decirles elogios y también se puede conformar grupos de autoayuda que al menos una vez a la semana conversen en un espacio seguro acerca de sus preocupaciones y angustias. Y lo más importante que si uno se da cuenta y observa que un colega está en riesgo de sufrir un problema mental, inmediatamente ponga en alerta al líder del equipo. En el ítem 4 dice manténgase en contacto con sus seres queridos. Cada vez que se pueda, se sienta abrumado, póngase en contacto con sus seres queridos a través del teléfono o a través de otros medios virtuales. Uno a veces necesita palabras de aliento que lo animen pues a salir adelante en situaciones que a veces lo abruman a uno. Entonces es importante pues hablar con esas personas que son importantes. En el parte 5 dice la autoobservación de emociones y sensaciones. En cuanto a la vigilancia de uno mismo, obsérvese, manténgase alerta acerca de emociones, reacciones a lo largo del tiempo, si se tiene una sensación permanente de agotamiento, de pronto insomnio, inapetencia, tristeza prolongada, pensamientos que no sean buenos, ideas de desesperanza, busque ayuda con su colega y su supervisor. El 6 es limitar la exposición de los medios de comunicación. Muchas veces las personas que están más que todo haciendo consultas de WhatsApp o medios de información y consultas privadas a veces necesitan un descanso. El 7, conforme grupos de ayuda mutua y autoayuda. Un grupo de autoayuda se conforma de una manera voluntaria entre colegas. El propósito de esto es ventilar las emociones como confusión, inquietud, descontrol, miedo, culpa, tristeza, que en alguna vez estén generando pues agobio, y las actividades del grupo se llevan a cabo en un ambiente de confianza, un confinamiento entre personas que están compartiendo circunstancias similares. Entonces es importante que cada uno de ellos que permita pedir ayuda, que no le dé pena hacerlo, que muchas de las personas pasamos por esto en cualquier momento de la vida y más en un tema como una pandemia, es mucho más necesario.